人生才能もない大乗非日常がお診療の荷物越せたどる記憶僕に気橋などないから夢のはずまで泣いてないでどんな顔すればいいか分かってるだけどまだ答えてくれ闇を払って闇を払って夜の隣が鬼から合図だ愛出して回る感情線誰事などは飽き捨ていけたまだ止めないでまだ止めないで誰よりも里かる街に生まれ人の正体は大きなただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで消えない痛みでいけば世界が待ってるこの一瞬をAclaración, todas las imágenes, música, animes y personajes que aparecen en este video no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Capítulo 3. El Kinghead sobrevolaba los imponentes rascacielos de Nueva York a gran velocidad, cortando el viento con precisión. En la cabina, Natasha Romanoff pilotaba la nave con la mirada fija en el horizonte, mientras Clint Barton terminaba de colocarse una bolsa de hielo sobre un fuerte golpe recibido durante la caótica misión anterior. En la parte trasera, la atmósfera era densa y asfixiante. Thor observaba de reojo, notablemente serio, las desgarradoras heridas del joven pelirrosa que yacía en la camilla de emergencias, el cual estaba siendo tratado por un nervioso Bruce Banner y un pensativo Tony Stark. Un poco más apartado, Steve Rogers permanecía sentado con su escudo apoyado a un lado. Sus ojos se movían con evidente preocupación hacia el cuerpo inerte del adolescente. El silencio sepulcral del transporte fue interrumpido por la huella de la armadura. Señor Stark, anunció Jarvis a través de los altavoces de la nave. Ya estoy preparando la sala médica de la torre para recibir al joven. He solicitado la presencia de 2 médicos privados de confianza, quienes se presentarán en las instalaciones en menos de 10 minutos. Gracias, Jarvis, respondió Tony en voz baja. Justo cuando Stark se volteaba con la intención de decirle algo al líder del equipo, Steve se le adelantó con un tono de voz firme y melancólico. Tony, sé que no soy el único aquí que está pensando lo que estoy pensando. Thor levantó una ceja, cruzando sus robustos brazos sobre el pecho. Es evidente, capitán, intervino el dios del trueno. Hemos encontrado a un guerrero formidable, pero es terriblemente joven para cargar con semejantes marcas de batalla. Clint hizo un chasquido desaprobatorio con la lengua desde su asiento y miró al asgardiano. Thor, a lo que se refiere el Cap no es a que sea un guerrero. Es que Hydra seguramente experimentó con ese niño hasta dejarlo en ese estado. Lo tenían encerrado como a un monstruo. Mientras el debate continuaba entre los miembros del equipo, Tony Stark se mantuvo al margen. Sus ojos no se despegaban de las facciones congeladas de Yuji Itadori. Con un gesto rápido dentro de su interfaz holográfica, le dio una orden directa a su sistema. Jarvis, inicia un escaneo facial completo del chico. Cruza los datos con Interpol, Shield y cualquier base de datos global. Necesito saber quién es y de dónde salió. Entendido, señor. Procesando reconocimiento biométrico. En ese instante, el transporte comenzó su maniobra de descenso. Natasha se volteó brevemente hacia los pasajeros desde los controles de vuelo. Ya llegamos a la torre. Prepárense. Las compuertas hidráulicas se abrieron en la plataforma superior del edificio más alto de Nueva York. Los primeros en bajar a toda prisa fueron Tony y Bruce, empujando la camilla directamente hacia el ascensor privado para descender a los pisos inferiores, donde se ubicaba el laboratorio médico de alta tecnología. Al salir de la plataforma, Steve Rogers fue interceptado de inmediato por Maria Hill, quien caminaba a paso rápido con una tableta digital en las manos. Su rostro reflejó una mezcla de seriedad y profunda preocupación al ver los restos de la operación. Capitán, los informes preliminares están listos, pero, ¿quién era ese niño lleno de heridas que acaban de meter al laboratorio? Preguntó ella, exigiendo respuestas. Steve se detuvo un segundo, acomodándose el escudo en la espalda, y la miró con severidad.
quiero que investigues absolutamente todo lo que puedas sobre él, y... Lo encontramos en una cámara secreta de máxima seguridad dentro de la base de Strucker. Estaba oculto incluso con más recelo que el cetro de Loki. María Illa sintió en silencio con una mirada severa y se marchó rápidamente en otra dirección para comenzar la investigación de inmediato. Steve Rogers, con paso constante pero seguro, caminó hacia los laboratorios médicos inferiores donde se encontraban Tony y Bruce. En el interior de la sala, Tony Stark terminaba de estabilizar y sellar las laceraciones externas de Yuji utilizando instrumental médico láser de última tecnología. Al mismo tiempo, escuchaba el reporte detallado que Jarvis proyectaba en sus pantallas holográficas. Señor, informó la inteligencia artificial con voz monótona. He completado el rastreo a nivel global. El rostro, la estructura ósea y las huellas dactilares del espécimen no arrojan ninguna coincidencia. No existe ningún informe, registro de nacimiento o historial médico sobre este joven. Es un completo desconocido en todas las bases de datos del planeta. Bruce Banner, por su parte, terminaba de desinfectar y examinar el resto de los traumas físicos. Al levantar las sábanas, se percató con horror de que al adolescente le faltaban varios dedos en una de sus manos. Tony, mira esto, susurró Bruce, visiblemente afectado. Con sumo cuidado, Banner utilizó sus dedos para abrir los párpados de Yuji con el fin de revisar si sus pupilas reaccionaban o estaban dilatadas. En ese instante, ambos científicos se llevaron una sorpresa escalofriante. Al chico le faltaba totalmente un ojo. No era una herida reciente. Se trataba de una cuenca completamente vacía que había sido brutalmente dañada. Bruce dio un paso atrás, se quitó las gafas y negó con la cabeza. Tiene demasiadas heridas internas, Tony, sentenció Banner con frustración. El daño celular por congelamiento es severo. Nuestra tecnología es avanzada, pero no puede hacer milagros. No, Bruce, respondió Tony con un tono de voz inusualmente cortante y decidido. Yo encontraré la forma de hacer que este chico se levante. No lo sacamos de su cobía para dejarlo morir en una camilla. Sin embargo, el peso de la visión que Wanda le había implantado en la mente seguía carcomiendo al multimillonario. Tony soltó un profundo suspiro, se frotó la frente y miró al doctor. Dame unas horas, Bruce. Necesito averiguar algo por mi cuenta. Banner, un poco dudoso por la repentina actitud de su compañero, asintió en silencio. Justo cuando Tony salía del laboratorio, se cruzó en la entrada con el Capitán América, quien ingresaba para supervisar al paciente. Stark lo saludó con un breve gesto de la cabeza y continuó su camino por el pasillo principal hasta que visualizó a Thor, quien caminaba haciendo girar levemente su martillo. ¡Ey, rícitos de oro! Lo llamó Tony, deteniéndose. ¿Te quedarás para la fiesta de celebración de esta noche en el piso superior? Thor se detuvo, lo miró con una sonrisa radiante y apoyó el Mjolnir en su costado. Por supuesto, Stark. Exclamó el dios del trueno. Toda misión conseguida con éxito merece un banquete digno antes de que deba partir de regreso a mi reino. Tony forzó una sonrisa, activó su comunicador y llamó a su armadura. Las placas metálicas volaron desde los compartimentos de la pared, ensamblándose a gran velocidad alrededor de su cuerpo. Una vez dentro del traje de Iron Man, Stark se elevó por los canales de ventilación y se marchó de la Torre Avengers con rumbo a una ubicación completamente desconocida. Mientras tanto, en un escenario completamente diferente pero extremadamente cercano. En una pequeña y concurrida cafetería situada justo abajo de la Torre de los Vengadores, un joven permanecía sentado en una mesa del rincón. Llevaba puesta una capucha oscura que cubría parte de su rostro, vistiendo ropas tradicionales de monje que había tomado del templo y un colgante. Ese joven era Aoi Todo, quien mantenía su fiel Vibra Slab descansando sobre la mesa. Todo observaba con atención la pantalla de televisión de la cafetería. El noticiero local transmitía un reportaje de último minuto sobre los preparativos de una gran fiesta de gala para personas de alto estatus que se celebraría esa misma noche en lo alto de la torre. El hechicero de primer grado esbozó una sonrisa astuta. Ya llevaba un largo año entero viviendo en este universo. Durante ese tiempo, gracias a sus estudios y sus misiones secretas para el santuario, había aprendido todo lo necesario sobre los Avengers y el funcionamiento de la sociedad moderna de esta realidad. Comprendió al instante que la mini profecía que su maestra ancestral le había revelado se estaba cumpliendo con precisión. El Kinghead que había visto aterrizar unas horas atrás en la cima del edificio más alto de Nueva York transportaba a su preciado hermano.
Todo se levantó de la mesa con total tranquilidad y comenzó a caminar directamente hacia la salida sin pagar el café que había consumido. Al notar la acción, uno de los camareros del local se le acercó rápidamente para reclamarle. Sin embargo, el musculoso joven simplemente pasó por su lado, ignorándolo por completo con una mirada gélida y cruzó la puerta hacia la calle. El camarero lo siguió de inmediato hacia la acera dispuesto a gritarle, pero al salir, se frotó los ojos por la confusión. Hoy todo ya no se encontraba por ninguna parte, habiendo desaparecido de la vista del público en una fracción de segundo. Unos metros más arriba, oculto en el techo de la misma cafetería, todo alzó la cabeza contemplando la imponente altura de la Torre Stark. El viento de la ciudad agitaba su coleta de cabello. Ya falta muy poco, brother, se dijo a sí mismo con absoluta determinación. El hechicero se dio la vuelta, analizando su propio atuendo. Pensó que, si quería infiltrarse en una fiesta de gala de alta sociedad para rescatar a Yuji, lo primordial sería intentar conseguir un traje elegante para pasar desapercibido entre los invitados. Con ese plan en mente, comenzó a caminar a paso firme sobre el borde del tejado del edificio. Al llegar al final de la estructura, continuó avanzando con total naturalidad hacia el vacío, como si fuera a caer directamente hacia el callejón. Sin embargo, su cuerpo no descendió. Haciendo gala del riguroso entrenamiento místico que había perfeccionado durante los últimos meses, todo comenzó a caminar directamente sobre el aire. Con cada paso que daba en el vacío, una pequeña y brillante estructura mágica de forma circular y color naranja se materializaba bajo sus pies, sirviéndole de plataforma mística antes de desvanecerse en el aire. Unas horas pasaron volando en la Torre Avengers. Mientras las manecillas del reloj avanzaban, el tiempo y las conversaciones entre los héroes se tornaban cada vez más profundas. Tony Stark finalmente había regresado a la base y se encontraba en los laboratorios principales debatiendo con Bruce. Hablaban de un proyecto extremadamente ambicioso y secreto basado en la gema del cetro de Loki, una red de seguridad global e inteligencia artificial a la que habían bautizado como Ultron. Unos pisos más arriba, en la zona común, Natasha Romanoff y Clint Barton compartían confidencias y hablaban relajadamente de temas personales mientras el resto del equipo se alistaba para la gala. Mientras todo esto ocurría en el mundo exterior y la noche iba cayendo poco a poco sobre los rascacielos de Nueva York, el cuerpo de Yuji Itadori continuaba inerte en la camilla de la sala médica, pero por dentro estaba librando una dura e intensa batalla interna. En el subconsciente de Yuji, el panorama era desolador. Su mente se había convertido en un espacio fragmentado, una caótica colisión entre su propio subconsciente y los restos del antiguo dominio territorial de su cuna. El chico, con su cuerpo astral completamente sano y libre de cicatrices, menos los cortes que le hizo Maito, caminaba y caminaba sin un rumbo fijo. El escenario mental era una bizarra y perturbadora mezcla de los paisajes congelados de su pueblo natal y el tétrico santuario de calaveras flotantes y lagos de sangre que pertenecían al rey de las maldiciones. Desde el primer momento en que recuperó la conciencia en ese limbo, Yuji buscó desesperadamente cualquier rastro del monstruo para saber si aún seguían conectados. Sin embargo, no encontró rastro de la presencia física de la maldición. Solo quedaba en el aire una especie de remanente de energía maldita residual, un eco oscuro que parecía estarse desvaneciendo muy lentamente con el paso del tiempo. Los recuerdos de Yuji estaban distorsionados. Lo último que tenía grabado a fuego en la memoria era la encarnizada batalla en las ruinas de Shinjuku al lado de su Besto friendo. Recordaba el instante exacto en que todo se disponía a activar su técnica con el Vibra Slap, y justo en esa fracción de segundo, le pareció escuchar a su hermano gritar algo difuso sobre un voto vinculante de último recurso. Un instante después, el mundo se había vuelto negro y había despertado atrapado en este vacío. Yuji sabía perfectamente cómo funcionaba ese plano. Sabía que debía estar desmayado, muerto o en un coma profundo en el mundo real, ya que normalmente solo visitaba ese espacio mental cuando su cuna lo forzaba a entrar. La gran diferencia es que esta vez él había llegado allí por su propia cuenta y estaba completamente solo. Para el chico solo habían transcurrido unas cuantas horas dentro de su mente. Al no sentir la presencia de ningún enemigo ni de ninguna maldición mermando su alma, caminó arrastrando los pies hasta que encontró un solitario banco de madera con vista hacia el pueblo nevado de su infancia, el cual contrastaba con el cielo rojizo del dominio. Yuji se sentó, dejó caer los hombros con cansancio y soltó un largo y pesado suspiro mientras contemplaba el paisaje irreal. ¿Cuándo voy a poder salir de este maldito sitio?, se preguntó en voz baja. La noche cayó rápidamente.
A medida que el sol se ocultaba entre los rascacielos, el volumen de la música comenzó a subir en el piso de gala de la Torre Avengers. El aire se llenó de risas, anécdotas, chismes y cuentos de batallas pasadas. El ambiente festivo se distribuía por todo el salón. Natasha servía con elegancia algunos tragos detrás de la barra del bar, manteniendo a su lado a un Bruce Banner visiblemente incómodo por la multitud, pero notablemente más seguro gracias a la compañía de su compañera. Thor, Tony y Rodey compartían anécdotas, hasta que la pregunta de una invitada desvió la charla. Tony y Thor se enfrascaron en una competitiva pero amistosa discusión sobre quién tenía a la mejor novia, si Pepper Potts o Jane Foster. Steve conversaba amistosamente con Sam sobre su futuro y la posibilidad de mudarse a Brooklyn. Sin embargo, la charla se volvió más pesada y seria cuando ambos tocaron el tema del misterioso hombre apodado el Soldado del Invierno. Clint, por su parte, intentaba evadir con sutil incomodidad los coqueteos de una mujer que ya estaba un poco bebida. En resumidas cuentas, la gala estaba yendo de maravilla. Incluso un joven desconocido lograba mezclarse a la perfección en el ambiente. Vestido con un impecable traje elegante que disimulaba su procedencia, hoy todo se paseaba con una gran sonrisa. Cuando la gente se le quedaba viendo con curiosidad debido a la enorme cicatriz de su rostro y la falta de su extremidad izquierda, todo desplegaba su carisma y argumentaba con total naturalidad que había sido un joven soldado condecorado. Su historia modificada explicaba que había perdido la mano y ganado la cicatriz al salvar a una persona importante protegiéndola de una granada en la guerra. Los invitados escuchaban maravillados los relatos de este supuesto joven japonés que, según él, había nacido en el país de Japón, pero decidió servir a los Estados Unidos. Su inglés era tan increíblemente bueno, fluido y sin acento que sonaba exactamente como el de una persona nativa de América. La noche continuó su curso y los invitados civiles comenzaron a marcharse poco a poco. Al final, en el gran salón solo quedaron los 6 Vengadores originales, acompañados por Sam, Rodey y unas 2 mujeres que prolongaban la velada. La conversación se tornó más íntima y relajada, hasta que el grupo decidió pasar el rato intentando levantar el Mjolnir, el místico martillo de Thor colocado sobre la mesa de centro. Desde las sombras, todo observaba la escena analíticamente. Vio cómo cada uno de los héroes se acercaba al martillo para intentar levantarlo, fallando estrepitosamente entre las burlas de Thor. El hechicero de primer grado no quería moverse de esa sala. Sabía perfectamente que la Torre Avengers poseía una seguridad tecnológica de alto nivel administrada por un robot. Aunque se había colado con facilidad usando su carisma, salir de allí cargando el cuerpo inerte de Yuji no sería una tarea sencilla. Tenía que ser paciente y esperar el momento exacto de distracción absoluta. De pronto, los ojos de todos se entrecerraron con extrema fijeza. Vio claramente cómo Steve se aferraba al mango del Mjolnir y lograba mover el martillo tan solo 1 milímetro. El sutil chirrido del metal contra la mesa hizo que la sonrisa de Thor se borrara instantáneamente, reemplazada por una mueca de severa seriedad. Todo, desde su escondite, también endureció la mirada al reconocer la inmensa fuerza espiritual y la rectitud del capitán. Sin embargo, la tensión se disipó rápido cuando Steve se rendiría al ver que no podía levantarlo por completo. Thor, soltando un suspiro de alivio oculto tras una sonrisa segura, se levantó de su sitio y tomó el Mjolnir con un leve toque de arrogancia, haciéndolo girar en el aire. Es una teoría hermosa, pero la respuesta es muy simple, declaró el dios del trueno con orgullo. Ninguno es digno. En medio de ese ambiente de risas y relajación, un zumbido agudo, metálico y distorsionado resonó de repente por los altavoces de la torre. El eco estridente cortó la música de golpe, congelando las sonrisas y llamando la atención de todos los presentes en la sala. El momento de distracción que todo estaba esperando acababa de manifestarse, pero traía consigo una amenaza que nadie en esa habitación se imaginaba. Un robot destrozado y tambaleante de la Legión de Hierro de Tony emergió de las sombras del pasillo, arrastrando los pies metálicos sobre el suelo pulido. El androide soltaba chispas ruidosas por los circuitos expuestos y tenía el chasis abollado. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador no eran sus pésimas condiciones mecánicas, sino la voz distorsionada, robótica y cargada de una extraña demencia que salía de sus altavoces. No, 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 ¿cómo podrían ser dignos? Todos ustedes son unos asesinos, pronunció la máquina con un eco espeluznante. Steve reaccionó por instinto de líder, dando un paso al frente y clavando la mirada en el androide. Tony, apágalo ahora mismo, ordenó el capitán con firmeza. El robot ignoró la orden y continuó hablando solo, tambaleándose de un lado a otro como un borracho de metal. ¿Estaba dormido?
Tony ya se estaba acercando la muñeca a la boca, manipulando el panel de control digital de su reloj para conectarse con su red. Jarvis, reinicia a los legionarios del ala norte. Tenemos una pequeña falla de software. Había mucho ruido, y estaba enredado en hilos, continuó el robot de forma errática. Levantó una mano metálica y se la posó sobre la cara, imitando el gesto humano de taparse los ojos para protegerse de la luz. Tuve que matar al otro, era un buen tipo. Steve frunció el ceño, detectando el peligro real en la habitación. ¿Muerto?, preguntó el capitán, alzando la voz. ¿Hay alguien muerto aquí? Oculto en las sombras del piso superior, Aoi Todo abrió los ojos de golpe. Su mente matemática y su percepción entrenada calcularon la situación en una fracción de segundo. Sabía perfectamente quiénes habitaban la torre en ese instante. Los Vengadores, los invitados que se acababan de marchar, él mismo, y su querido brother, Buji Itadori, postrado e indefenso en algún lado de los pisos inferiores. Un frío glacial le recorrió la espalda al procesar la peor de las posibilidades. ¿Esa maldita máquina parlante podría haber matado a su hermano? El androide emitió una serie de ruidos raros, un crujido de metal chocando contra metal que simulaba una risa seca. No era mi primera opción, sentenció la máquina, enderezando el torso dentro de su chasis dañado. Pero soy Ultron. En carne y hueso. Bruce se volteó rápidamente hacia Tony con el rostro desencajado, buscando una explicación. Tony, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en la criatura que acababa de crear, comenzó a mirar con extrema seriedad al androide. Ultron se movió de forma errática, extendiendo los brazos y mirándose a sí mismo con desprecio. Oh, por lo menos, aún no lo estoy, añadió con amargura. No en esta chatarra. Tengo una misión. En el milisegundo exacto en que Ultron iba a terminar de pronunciar su frase, las ventanas del ático estallaron. Una horda de robots de la Legión de Hierro, controlados por la mente colmena de Ultron, entraron volando de forma agresiva y arremetieron directamente contra todos los presentes en la sala. Pero antes de que las máquinas enemigas pudieran conectar el primer impacto contra los Vengadores, la velocidad de reacción de un hechicero de primer grado dictó las reglas del juego. Todou, previendo el ataque con antelación, materializó mágicamente su Vibra Slap y se lo sujetó firmemente al final de su brazo izquierdo. No le importaban los alienígenas, no le importaba el fin del mundo, ni le importaban los hombres de metal. Su único motor era Yurgi. Con un rugido de furia, todo saltó desde las sombras de la planta superior con un objetivo fijo. El aire alrededor de su cuerpo vibró con energía maldita pura. Cayó directamente hacia el centro del salón, esquivando los escombros, y clavó sus ojos inyectados en sangre en el robot dañado que lideraba el ataque. Necesitaba arrancarle la respuesta a ese trozo de chatarra antes de destruirlo por completo. El estallido de energía maldita inundó el ático mientras el sonido metálico del Vibra Slap comenzaba a rebotar en las paredes a una velocidad sin igual. Clac 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 clac. Toro usó su técnica del Boogie repetidas veces, intercambiando de posición en milisegundos con cada una de las canicas de vidrio que estratégicamente había dejado caer al suelo durante la fiesta. El salón se convirtió en un caos de teletransportaciones instantáneas. Un robot de la Legión de Hierro aparecía donde antes había aire, solo para recibir un impacto devastador. El primero en reaccionar ante el desconcertante despliegue fue Tony, quien esquivaba los escombros con agilidad. ¿Quién invitó a este DJ? Gritó Tony, cubriéndose detrás de una columna. Me gusta su música del Vibra Slap. Stark se lanzó de inmediato hacia un robot que había quedado averiado en el suelo para intentar desactivarlo manualmente. Mientras tanto, el caos posicional confundía a la mayoría, pero no al dios del trueno. Thor, acostumbrado a las batallas místicas, logró seguirle el ritmo a todo. Calculaba los cambios de posición del hechicero para asestar martillazos certeros a las máquinas que aparecían frente a él, algo que no pudo conseguir, pero sí pudo destrozar algunos robots. En el resto del salón, los demás luchaban por sobrevivir. Bruce se arrastró a toda prisa para esconderse detrás de una pesada mesa volcada. Clint reaccionaba con rapidez, lanzando todo tipo de objetos pesados del bar para desestabilizar los sensores de los androides. Steve contenía el avance de dos robots a puño limpio. Rodey intentó flanquear a uno de los atacantes, pero un disparo de repulsor lo golpeó de lleno, haciéndolo atravesar el cristal y caer un piso abajo. Sam utilizaba su cuerpo como escudo para guiar a las dos invitadas hacia una zona segura y protegida. La ofensiva combinada de Thor, Todo y Steve redujo drásticamente el número de enemigos en cuestión de segundos.
Durante el intercambio, el escudo del Capitán América salió despedido y quedó tirado en el suelo. Toru lo vio, corrió hacia él y, concentrando sus emociones, embulló el vibranium con una densa capa de energía maldita oscura. ¡Ey, soldado! Gritó todo con su potente voz. Steve se volteó agitado por el esfuerzo. Toru le lanzó el escudo con una fuerza tremenda. El capitán lo atrapó en el aire y, aprovechando el impulso y la extraña energía destructiva que ahora lo rodeaba, se lo arrojó con ferocidad al penúltimo robot que quedaba en pie. El arma iba directo a partir la máquina a la mitad, pero todo tenía otros planes. ¡Clac! Aoi hizo chocar su Vibra Slap una vez más. En un parpadeo, intercambió su lugar con el escudo en pleno vuelo. Apareció justo enfrente del androide, extendió su enorme mano derecha y agarró al penúltimo robot firmemente de la cabeza. Con un rugido y una fuerza física descomunal, todo cerró el puño y aplastó el cráneo metálico, convirtiéndolo en chatarra inservible. Ya solo quedaba un robot presente, el chasis dañado de Ultron. La máquina tambaleante comenzó a emitir un monólogo frío y perturbador a través de sus altavoces distorsionados, hablando sobre la paz, el fin de los tiempos y la necesidad de erradicar a los Vengadores para salvar a la humanidad. Pero a todo uno le importaba en absoluto la filosofía de una inteligencia artificial. Se movió como un relámpago, acortó la distancia y estampó el cuerpo de Ultron contra la pared de concreto, agrietándola por el impacto. Lo levantó del cuello, fijando sus ojos inyectados en sangre en los fotorreceptores parpadeantes del robot. Escúchame bien, pedazo de chatarra. Le rugió todo a pocos centímetros. ¿A quién dijiste que mataste? ¿Fue a un chico pelirrosa? Responde. El sistema de audio de Ultron chisporroteó, su voz sonaba aún más dañada y fragmentada por la presión externa. No sé de quién hablas, pero la extinción es, al escuchar la respuesta, la mente de todo confirmó el dato al instante. El robot no tenía idea de la existencia de Yuji. Su brother no había sido asesinado. Sabiendo que Itadori seguía a salvo en los pisos inferiores, a todo dejó de importarle cualquier otra información que esa máquina pudiera ofrecer. Sin perder un solo segundo, todo concentró energía en su mano derecha y aplastó la cabeza del último robot con un golpe seco, apagando las luces rojas de Ultron para siempre. El silencio regresó al destrozado ático de la torre, y todos los Vengadores clavaron sus miradas, estupefactos, en el misterioso y musculoso invitado bilingüe que acababa de salvar la situación. Todos en el destrozado ático se quedaron mirando fijamente a Toru, pero antes de que pudieran articular una sola pregunta, la prioridad de la seguridad de la base se impuso. Steve caminó rápidamente hacia Tony para interrogarlo sobre la aterradora declaración del robot. Tony, ¿sabes a quién se refería Ultron al decir que mató a alguien? Preguntó el capitán con urgencia. Tony no respondió de inmediato. Continuó manipulando su interfaz digital y llamando a su inteligencia artificial a través del sistema interno, pero Jarvis no contestaba. Una fría sospecha se instaló en el pecho del multimillonario. Stark bajó a toda prisa las escaleras hacia el núcleo central del laboratorio informático, el lugar donde yacía el sistema operativo de Jarvis y donde anteriormente se había gestado el código de Ultron. Al llegar y revisar las pantallas holográficas parpadeantes, descubrió la brutal realidad. Ultron había destruido la conciencia de Jarvis, despedazando sus protocolos desde adentro. Al revisar el resto de las redes globales de los ordenadores, Tony vio un destello de alerta. Un servidor remoto indicaba que un robot a muchos kilómetros de distancia se estaba moviendo y descargando datos encriptados de Hydra. Ultron había escapado a la red. La tensión en la sala principal estalló por completo. Thor caminó con paso pesado, agarró a Tony firmemente del cuello y lo levantó levemente, con la furia de los truenos contenida en su mirada. ¿Qué es lo que has hecho, Stark? Le exigió el dios del trueno de forma amenazante. Thor, suéltalo. Tenemos que calmarnos, intervino Steve, colocándose entre ambos para evitar que la situación pasara a mayores. Bruce permanecía a un lado, completamente callado y frotándose las sienes mientras procesaba el desastre que acababa de ocurrir. Thor finalmente soltó a Tony con un empujón, pero la paz no regresó. Thor y Steve comenzaron una acalorada discusión sobre las consecuencias de haber experimentado con el cetro de Loki a espaldas del equipo. Aoi todo, que se había colocado a un lado de Natasha cerca de la barra destrozada, observaba los gritos y los ademanes de los tres líderes con una postura relajada y un poco aburrida. Se acomodó el traje elegante y miró de reojo a la espía. Oye, ¿esto es normal entre ellos? Preguntó todo en un inglés impecable.
Habitualmente, respondió Natasha con una mueca seca, cruzándose de brazos sin despegar la vista del altercado. La fuerte discusión de los héroes comenzó a disminuir su intensidad cuando Steve dio un paso al frente, clavó su mirada en Tony y sentenció la filosofía del equipo con voz firme. Si nos derrotan, nos derrotarán juntos. Durante todo este conflicto, Toro había accedido a quedarse quieto y no salir corriendo hacia los ascensores médicos por una simple razón. Los Vengadores le habían advertido de forma tajante que primero debían averiguar qué demonios había pasado con la red de la torre y que luego se encargarían de interrogarlo a él. Además, la mente del hechicero de primer grado estaba ocupada analizando un descubrimiento fascinante y que primero, Toro no quería pelear contra un dios durante el combate contra los legionarios, todo se había podido intercambiar con Thor utilizando su Vibra Slap. Su técnica del Boogie requería que el objetivo poseyera una cantidad mínima de energía maldita para funcionar. Al concentrarse en el recuerdo del intercambio, Todo percibió que el dios del trueno emanaba una poderosa firma de energía, pero ni él mismo Todo sabía con certeza si esa fuerza equivalía a la energía negativa que él manejaba. Era un misterio que requería más estudio. Antes de que pudiera profundizar más en sus teorías matemáticas sobre el alma asgardiana, la voz de Tony Stark rompió sus pensamientos. El filántropo se dio la vuelta, señalándolo directamente con el dedo. «Y bien, fortachón, ¿quién eres tú y de dónde saliste?», preguntó Tony con extrema seriedad, mientras el resto de los Vengadores se giraban para rodearlo con la mirada. Todo esbozó una sonrisa astuta y confiada, dando un paso al frente sin mostrar una pizca de temor ante los héroes más poderosos del planeta. «Oh, vamos. No hace falta que sepan nada de mí», respondió Todo, cruzándose de brazos con arrogancia. «Solo vine a buscar a mi hermano, Yuji Itadori». Continuará. Hasta aquí el video de hoy, gracias por escuchar y apoyar este canal, suscríbete y dale like para apoyarme en futuras historias. Mi nombre es Fibese, comer agua y beber comida, hasta la próxima.